Continuamos con Antonio. Antonio Miranda es un compañero que trabaja en la ciudad de Pereira, cardiólogo electrofisiólogo. Haciendo la introducción diríamos que un cardiodesfibrilador es también un marcapaso, solamente que aparte de la función de marcapasos tiene una función muy importante que es dar terapias para una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular. Pero entonces, ¿qué hacer si un paciente llega y tiene descargas o terapias de ese desfibrilador? De eso nos va a hablar Antonio. Antonio, bienvenido. Gracias por tu participación. Buenos días, muchas gracias Julián. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Me disculpa por la voz, pero estoy con faringitis, entonces vamos a tratar de hacer una breve revisión de qué hacer cuando nos enfrentamos a esta situación. Para servir el trato, ¿cómo va? Lo primero que hablamos es que el desfibrilador es un dispositivo el cual tiene ciertos componentes, tiene una batería y tiene lo que llamamos el capacitor, que en otras palabras es como un transformador que convierte bajo voltaje en alto voltaje. Entonces por eso siempre nos van a oír a los electrofisiólogos hablando terapias de bajo voltaje y terapias de alto voltaje. Alto voltaje quiere decir que es un equipo que es capaz de generar una descarga eléctrica de aproximadamente 40 julios, que es suministrada por el dispositivo a través de los electrodos. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, además tiene un microprocesador, un computador interno, que lo que hace es detectar los latidos intrínsecos del corazón y según ciertos parámetros de programación que ya tiene el dispositivo y que funcionan con sistemas de inteligencia artificial, porque son sistemas que uno le programa y el equipo ya es capaz de discernir cuándo estamos ante ritmo propio e inhibirse o cuándo estamos ante una arritmia ventricular que requiera la administración de una terapia de alta energía. Como ven en esta foto, el equipo se convierte en parte del circuito de la descarga y los electrodos de desfibrilación tienen una característica y es que tienen un coil que se comporta como una pala y esa pala puede comportarse o puede generar la descarga dirigida o esa activación de la descarga puede ir dirigida a la carcasa del equipo o a otro coil. Los primeros electrodos de alto voltaje podían venir bicoil, la mayoría hoy en día son de un solo coil. Y nosotros podemos hoy en día ser capaces de identificar en las radiografías de tórax esas características. Como ven aquí, tenemos una radiografía donde se ve el coil de alto voltaje, uno en cada superior y otro que es el distal. En esta radiografía de abajo se observa un desfibrilador extratorácico en el cual el electrodo de alto voltaje está extratorácico y tiene también su coil que va a administrar la descarga. Y nosotros podemos identificarlos claramente. Este es un paciente que no solo tiene un desfibrilador, que es un dispositivo que es desfibrilador y tiene otro cable que va a seno coronario, que es un cardioresincronizador, o sea que tiene las dos funciones, terapia de resincronización cardíaca y es capaz de administrar descargas de alta energía. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega el paciente y dice que le dio una descarga al servicio de urgencias es identificación por historia clínica del sustrato arritmogénico del paciente, es decir, saber por qué se le implantó el dispositivo al paciente, si es estructural o es primario. Cuando hablamos de estructural, hablamos de cardiopatía estructural, que puede ser isquémica o no isquémica. En nuestro medio más frecuente es isquémica. Y cuando hablamos de primario, son pacientes que tienen canalopatías que también han sido la indicación del implante del desfibrilador. Y tenemos que tener una búsqueda activa del desencadenante de lo que está pasando. Lo primero que hay que pensar en nuestro medio es isquemia, mirar si hay un desbalance hidroelectrolítico, infecciones o descompensación hemodinámica. Evaluación del dispositivo porque a veces nos llega el paciente en arritmia ventricular y no estamos seguros si tiene un desfibrilador o no. Por eso lo que hablábamos con Julián previamente, hay que pedir el carné del dispositivo. En el carné dice si es un marcapaso, si es un desfibrilador, si es un resincronizador solo, porque hay pacientes que tienen resincronizador sin desfibrilador, ¿ya? O pedir la historia clínica de la última cita del electrofisiólogo, donde nosotros siempre
en nuestra historia clínica describimos si el tipo de dispositivo, la indicación, si fue por prevención primaria, si fue por prevención secundaria. Prevención primaria es el paciente que nunca ha hecho muerte súbita, pero que tiene, por ejemplo, disfunción ventricular o un síndrome de Brugada. Y prevención secundaria es el paciente que ya ha tenido muerte súbita y que se le implantó el dispositivo. Ahí nosotros también podemos en esa interrogación con los equipos de nosotros evaluar si el tipo de terapia fue aplicada, si fue un choque o si fue antitaquicardia pacing, que ahorita les vamos a explicar de qué se trata eso. Y ahí nosotros podemos hacer cambios en la programación porque paradójicamente nosotros tratamos al máximo de evitar descargas, sea apropiadas o sea inapropiadas. Siempre hay un manejo médico inicial que debe adaptarse al compromiso clínico y dentro del manejo médico inicial vamos a contar con antiarrítmicos endovenosos, uso de betabloqueadores, sedación o anestesia general de acuerdo a la severidad del cuadro, soporte hemodinámico y la opción en algunos casos, cuando todo esto inicial falla, es la ablación por catéter en ciertos pacientes. Obviamente la presencia de una descarga va a impactar en el pronóstico de los pacientes y siempre el manejo debe ser un manejo multidisciplinario, donde se incluye el cardiólogo clínico, el electrofisiólogo, el personal de cuidado intensivo, evaluación de grupo de falla cardíaca, porque algunos de estos casos puede recurrir el uso de terapias avanzadas o inclusive el trasplante cardíaco. Entonces el paciente puede describirle que ha tenido un choque, dos choques o más de tres choques en 24 horas, que es la definición de lo que nosotros llamamos tormenta eléctrica. Cuando hablamos de tormenta eléctrica, la incidencia en pacientes de prevención primaria puede ser hasta el 7%, en prevención secundaria hasta el 30%. Se da diferente en isquémicos o no isquémicos. Lo más frecuente siempre es la taquicardia ventricular monomórfica sostenida, es el 80% de la arritmia que encontramos. Menos frecuente la polimórfica o la fibrilación ventricular primaria. Y estamos en un contexto de una fisiopatología para que el paciente presente esa tormenta eléctrica o esa descarga, que es tener un sustrato estructural, un sustrato celular, unos disparadores, que el más importante es la isquemia, inflamación, desbalance electrolítico y una disregulación del sistema nervioso autónomo. Entonces, en ese contexto, lo primero que tenemos que evaluar es qué causas reversibles podemos manejar inmediatamente. Lo primero, la isquemia, inflamación, saber si hay un cuadro infeccioso asociado que puede estar causando la descarga en el paciente, si hay una alteración del potasio, del magnesio o hay una hipertonía del tono adrenérgico que puede descompensar. Tratar de evaluar el dispositivo lo más pronto posible e iniciar inmediatamente el tratamiento. Siempre que hay una descarga, una tormenta eléctrica, hay que considerarse que esto es un marcador de alto riesgo igual al deterioro de la función ventricular. O sea, estos pacientes se mueren más a largo plazo. Para recordar los mecanismos electrofisiológicos de la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, dos grandes. La reentrada, que es el más importante, la reentrada debe contar una zona de bloqueo unidireccional y una zona de conducción lenta que permite que la otra se recupere para que esto empiece a dar vueltas y tengamos una taquicardia sostenida. Pero también tenemos la actividad desencadenada dada por las despolarizaciones tempranas y las tardías, que se da principalmente en QT largo y en algunas canalopatías. Y siempre buscar ese disparador y siempre buscar ese sustrato mecánico. Como vemos en esta tabla, tenemos esa enfermedad estructural que tenemos, la isquémica, la no isquémica, pero también no se nos puede pasar la cardiomiopatía ritmogénica, la enfermedad de Chagas, como lo decía Alexander, ciertas miocarditis raras, como la miocarditis de células gigantes, y los pacientes que tienen, entre comillas, corazón estructuralmente sano, pero tienen alteraciones de los canales y dentro de estos encontramos el QT largo, la ventricular polimórfica catecolaminérgica, el Brugada, los síndromes de repolarización precoz o el QT largo. Y por eso aquí es muy importante la evaluación electrocardiográfica del electro basal y del electro del paciente en la taquicardia clínica que se presenta. Aquí les muestro las idiopáticas que ya les había comentado. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega el paciente? Tipo, frecuencia, respuesta
de la arritmia inicial, buscar esos desencadenantes, evaluar con historia clínica si el paciente ha tenido enfermedad coronaria, si le han hecho revascularización reciente y el estado hemodinámico, si el paciente está inestable o estable hemodinámicamente. Entonces, generalmente nos damos cuenta que el paciente puede llegar, si tiene un desfibrilador implantado, puede llegar más estable porque el equipo lo sacó, pero en el paciente nativo, o sea que no tiene el dispositivo, nos estamos enfrentando a una muerte súbita. Entonces tenemos todo este equipo multidisciplinario que lo que le hacemos es darle vueltas para evaluar el paciente. Entonces, si sospechamos isquemia, definir si hay que llevarlo a coronariografía, mirar la radiografía de tórax para evaluar si hay signos de congestión venosa, pero también para saber qué equipo tiene. Ahí nos damos cuenta si es un marcapasos, si es un desfibrilador, si es un cardioresincronizador. El electrocardiograma, hacer la evaluación para determinar si el paciente tiene realmente una taquicardia ventricular o estamos ante una fibrilación atrial rápida o una supraventricular que pueda estar causando que el equipo le dé descargas inapropiadas. Un examen físico juicioso, un examen de laboratorio en el cual tenemos que evaluar todo. Si estamos sospechando isquemia, las troponinas pueden estar elevadas, pero ojo, si el paciente ha tenido una descarga, eso puede hacer que las troponinas estén elevadas. Mirar el magnesio, el potasio, la función renal del paciente y prepararnos inmediatamente para hacer replexión de potasio, suplementación de magnesio, evaluar los signos vitales si tenemos ecocardiografía, evaluar la fracción de eyección, la contractilidad si tenemos una anomalía valvular, entrar a la interrogación del dispositivo, esto lo hacemos nosotros y en algunos casos el paciente requiere monitoría avanzada. Entonces tenemos que entrar con todo y aquí es donde yo no trabajo solo, yo trabajo con un equipo multidisciplinario donde el emergenciólogo, el médico general que recibe el paciente, el intensivista es muy importante. Entonces volvemos a lo básico, el electrocardiograma siempre tiene que ser evaluado, no es llamen al electrofisiólogo porque le dio un choque y que él puede resolver. Desde el médico de urgencias, tiene que ser capaz de evaluar un electrocardiograma e interpretar si estamos como por ejemplo aquí en una taquicardia ventricular monomórfica, si estamos ante otro tipo de taquicardia ventricular, si estamos ante una extrasístole de acoplamiento corto que mete el paciente en taquicardia ventricular polimórfica o si estamos ante una fibrilación ventricular. Entonces, primero evaluamos ese electro, damos el manejo, si hay que descargar el paciente porque el equipo no le da la descarga, también lo podemos hacer. No podemos frenarnos que si el paciente tiene un dispositivo y el equipo no le da la descarga, quedarnos quietos, porque a veces el paciente hace una taquicardia ventricular que es más lenta que la programación del dispositivo. Estos dispositivos uno lo programa a una frecuencia general de 200, 220, pero a veces llegan los pacientes con taquicardias ventriculares a 150. Y no es que el dispositivo esté disfuncionante, es que la programación no da para que el equipo le da un choque. Y ahí es donde yo como médico de urgencias tengo que saber determinar qué hacer. Llega con TV a 150, está inestable hemodinámicamente, dele una descarga externa porque al equipo no le va a pasar absolutamente nada. Entonces no podemos que si tiene el aparato ya nos quedamos bloqueados y no sabemos qué hacer. Tenemos que asumir el manejo de ACLS y BLS como si el paciente no tuviera el dispositivo. Obviamente siempre evitar colocar las palas del desfibrilador externo encima del cuerpo del dispositivo porque ahí sí pudiera haber problemas como quemaduras o estas cosas. ¿Cuáles son las características de altísimo riesgo a tener en cuenta? Frecuencias muy rápidas, taquicardia incesante, tendencia de generar NFB o cuando el equipo, a pesar del choque, el paciente vuelve y reinicia en arritmia ventricular o cuando la extrasístole de acoplamiento corto inicia, como vemos aquí en este trazo, es una extrasístole muy pegada a la onda T, lo que llamamos el fenómeno de Rente, y que es capaz de desencadenar taquicardia ventricular polimórfica. Ya les había hablado de los desencadenantes, siempre tener en cuenta y buscar si hay medicamentos, por ejemplo, que prolongan el QT, si hay una falla cardíaca descompensada, si hay una tirotoxicosis, porque a veces nos estamos encontrando que puede ser una tirotoxicosis el desencadenante de la arritmia ventricular y vigilar los electrolitos. Siempre la búsqueda de isquemia, tener en cuenta que tenemos otras ayudas para descartar isquemia como la angiotensina coronaria, estudios de imagen como ecocardiografía,
resonancia magnética cuando estamos pensando de que hay algo inflamatorio, o bien si es cuando en casos muy raros estemos en miocarditis o eso. Pero en medicina siempre tenemos que pensar en lo más común. Lo más común no es la miocarditis de células gigantes, sino la isquemia. Entonces tenemos que abogar por el sentido común cada vez que evaluamos el paciente. Y la evaluación hemodinámica es muy importante porque si nosotros logramos la compensación del paciente, podemos estar mitigando los disparadores de la arritmia ventricular en este paciente. Entonces, ¿qué tenemos que evitar en los pacientes? Choques repetitivos, inefectivos o inapropiados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reprogramar el equipo para saber dónde estamos. Si yo no he llegado como electrofisiólogo o estoy en urgencias y yo tengo claridad en el electro de superficie de que lo que le está causando la descarga es una FA rápida o una supraventricular, yo puedo colocar un magneto para suprimir las terapias inapropiadas, pero yo tengo que estar muy seguro. Porque el magneto lo que hace es inhibir las terapias del desfibrilador, entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. No es llegar a ponerle un magneto a todos los pacientes, porque si las terapias son por realmente una FB o una TB, se la estoy desactivando y el paciente en una de esas puede fallecer. Lo que les había hablado de colocar los parches inmediatamente llega el paciente, así tenga el desfibrilador, porque yo tengo que tener una segunda opción de terapia externa. Y cuando nosotros interrogamos el dispositivo con el programador, aquí nos damos cuenta si la terapia fue apropiada, si no fue apropiada, si la programación está en una zona muy lenta y nosotros podemos inclusive modificar las zonas de desfibrilación o de administración de terapias de los dispositivos. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los choques innecesarios. ¿Qué es una terapia inapropiada? Una terapia que se da cuando el paciente no la necesita. Por ejemplo, en una taquicardia ventricular, en el paciente que la tolera hemodinámicamente, en una fibrilación auricular, en una taquicardia supraventricular, y hay otras terapias inapropiadas que se dan cuando hay disfunción del electrodo. A veces hay fracturas, microfracturas que hacen que el electrodo genere ruido y ese ruido, como lo veo aquí, el equipo lo interpreta como arritmia ventricular y le da una terapia inapropiada. Y esa disfunción nosotros nos damos cuenta en la telemetría porque nos sale que la impedancia del electrodo está fuera de los valores. O inclusive a veces en la radiografía de tórax somos capaces de determinar que hay fracturas del electrodo. Pero el desfibrilador no solo da choques, también da lo que se llama antitaquicardia pacing, que es que el equipo es capaz de sobreestimular a una longitud de ciclo menor que la longitud de ciclo de la taquicardia. En español, soy capaz de estimular una frecuencia más alta que la frecuencia de la taquicardia. ¿Para qué? Para lograr meterme en lo que se llama el gap excitable del circuito. Es un periodo donde yo soy capaz de acelerar la taquicardia, meterme en el circuito y sacarla solo con sobreestimular. Entonces, ¿cuándo es más fácil lograrlo? En taquicardias ventriculares lentas. Ese gap es más amplio y yo soy capaz de lograr sacar esa taquicardia solo con sobreestimular y eso evita un choque. Si la taquicardia es muy rápida, es más difícil entrar a ese gap excitable. Y la idea es crear zonas en las cuales solo con el ATP soy capaz de sacar la taquicardia ventricular. Y como ven, los estudios han demostrado que solo con ATP yo soy capaz de terminar aproximadamente el 75% de los episodios de taquicardia ventricular. Entonces, con una buena programación e identificando claramente las indicaciones, nosotros podemos jugar con eso. ¿Qué hacemos agudamente con el paciente? Identificar disparadores, evaluación de isquemia, si es necesario coronariografía, evaluación ecocardiográfica, evaluación hemodinámica. Aquí tengo que reevaluar al paciente y empezar el manejo inmediatamente. Antiarrítmicos, terapia antiadrenérgica, sedación y ansiolisis que nos ayuda al manejo del dolor y también a disminuir la descarga simpática, que es lo que está generando la arritmia ventricular en este paciente. Entonces, todo eso va de la mano, todo eso se hace al tiempo. Aquí reevaluamos el paciente, a veces necesitamos imagen avanzada y aquí nos toca tomar decisiones en algún momento de llevar ese paciente a una ablación de catéter cuando todo
ha fallado. Y de aquí nos vamos a optimizar manejo o a cuidados paliativos o a puentes de trasplante cardíaco. Las guías son muy claras que dentro de las recomendaciones iniciales hay que iniciar sedación, terapia antiarrítmica, suplementar magnesio cuando estamos ante una torsión de puntas, a pesar de que los niveles puedan ser normales, en algunos casos isoproterenol o estimulación, sedación profunda que pueda llegar a intubación en casos de tormenta con múltiples descargas y que a pesar de todo esto el paciente siga fallando, algunos antiarrítmicos o algunas terapias asociadas. Los antiarrítmicos, además de ayudar, facilitan la cardioversión, disminuyen el riesgo de recurrencias de episodios de las taquicardias ventriculares. Tenemos los clase uno que está la lidocaína y hipercaidamina, que lo que hacen es reducir la excitabilidad eléctrica, y los clase 3 sotalol-amiodarona, que prolongan los periodos refractarios, pero siempre hay que estar pendiente del QT en estos pacientes. Aquí están las dosis. La primera lección en nuestro medio en cardiopatía estructural es la amiodarona. En algunos medios donde se cuenta con el sotalol, en jóvenes en los que no tienen disfunción ventricular, el sotalol es de utilidad. Siempre tener en cuenta cuando utilizamos estos, el QT, el potasio, magnesio, función renal, y evitar medicamentos que prolonguen el QT. Segunda línea, lidocaína, procaiamina, quinidina. Siempre que hay isquemia, la lidocaína puede ser de utilidad en algunos pacientes mientras resolvemos la isquemia. Y tenemos que dentro de los beta bloqueadores, lo que más nos ayuda son los no selectivos tipo propanolol, porque tiene efecto beta 1 y beta 2, más efectivo que el metoprolol. Combinarlo con amiodarona. Podemos usar los endovenosos como el esmolol y alternativas no farmacológicas. A veces todo falla y no tengo opción de llevar inmediatamente al paciente a una ablación. Entonces, con los anestesiólogos o con los grupos de dolor nos hemos apoyado para, bajo guía ecocardiográfica, hacer lo que se llama bloqueo de ganglio estrellado, que lo que nos va a ayudar es bajar la descarga simpática y sirve mucho en los pacientes o, llegado casos más severos, donde a veces no puedo tener la opción de llevar el paciente inmediatamente a una ablación, la denervación simpática, donde entra el cirujano de tórax a darnos apoyo. La sedación es importantísima. Primera línea, benzodiazepinas. Tenemos opioides para manejo del dolor y el manejo durante la RCP. La esmetomidina, segunda línea, tiene un efecto de bloqueo simpático muy importante, y en casos severos y refractarios nos toca llegar intubación, anestesia general. Soporte hemodinámico ya cuando estamos en el peor escenario y nos toca pensar si vamos a llevar al paciente a una ablación. Tenemos desde el uso de inotrópicos, que también pueden ser deleterios, el uso de vasopresores, hasta llegar a todas estas alternativas de soporte hemodinámico que pueden llegar al ECMO, pero en centros complejos. Para finalizar, tenemos que todo esto que hacemos lo debemos hacer escalonados como un algoritmo. Si el paciente es de bajo riesgo, quiere decir que hizo una descarga y llegó a urgencias y estamos seguros que fue apropiada por taquicardia ventricular, monoterapia amiodarona endovenosa, o le puede dar un beta bloqueador oral o endovenoso y manejar la ansiolisis con benzodiazepina oral. Si esto falla o llegó el paciente con más descargas, pasamos a la segunda línea. Si sigue fallando y seguimos con descarga, pasamos a la tercera línea, bloqueo del ganglio, anestesia general y definir si hay que intervenir temprano. Cuando hablamos de intervenir temprano, después de evaluar todo este riesgo eléctrico, es definir si vamos a hacer una ablación urgente o si tenemos otras opciones para manejar ese paciente. Entonces pasamos de lo no complejo a la máxima complejidad, pero cuando hablamos de que estamos en este punto, es un paciente que siempre va a ser de peor pronóstico. ¿Qué es la ablación? Entrar en pacientes que tienen un sustrato anatómico en el cual ya nosotros podemos identificar canales o zonas de conducción lenta que perpetúan la taquicardia, y hoy en día somos capaces de llegar a ellos para tratar de disminuir la taquicardia clínica. ¿Cuáles son los mejores predictores de pronóstico de la ablación? Que después de esa ablación logremos eliminar la TB clínica
que no se induzca después del procedimiento y ambos asocian a baja recurrencia y mayor supervivencia. Mientras más disfunción ventricular, peor pronóstico y menos posibilidades de éxito. Y más si ha tenido una ablación previa o que el dispositivo le haya dado muchos choques. Hay unos score como el PAINES que nos permite nosotros evaluar previo a planear lo que vamos a hacer si ese paciente es de alto riesgo, de bajo riesgo, si va a requerir soporte eh, hemodinámico. Y cuando tenemos puntajes muy altos, probablemente necesitamos ese soporte hemodinámico a diferencia de los soportes bajos. Pero esos puntajes altos implican mayor mortalidad. Entonces nos toca poner todo en una balanza y evaluar muy bien el pronóstico de ese paciente a largo plazo. ¿Qué hacemos nosotros? Esta es una paciente con una miocardiopatía no isquémica post-COVID que llegó en tormenta eléctrica con un desfibrilador, con una taquicardia ventricular monomórfica. Se hizo primero un mapa endocárdico y el mapa endocárdico, oh sorpresa, era completamente sano y nos tocó entrar al epicardio con un catéter de mapeo y una vez entramos a epicardio, lo que nosotros hacemos es caracterizar ese sustrato arrítmico. Nosotros podemos evaluar y en este gráfico se ve una zona demarcada que por ciertos algoritmos que nosotros ya conocemos, eh, es una zona de conducción lenta, por donde como se ve aquí, es la zona crítica del circuito de la taquicardia. Entonces somos nosotros hoy en día capaces de llegar a esa zona, dar ablación y eliminar definitivamente la taquicardia. Entonces esa paciente es lo que nosotros hacemos hoy en día y es las opciones. Entonces como vemos, tenemos de entrar desde lo básico, que es evaluar el electrocardiograma para saber si es una TB, si no es una TB, si la descarga es apropiada, evaluar la historia clínica para saber si es isquémico o no isquémico, iniciar manejo, beta bloqueadores, ansiolisis, antiarrítmico, soporte básico hasta soporte avanzado y por último la opción de ablación. Entonces, esto es al escenario que nos enfrentamos cuando nosotros nos encontramos ante una descarga o una tormenta eléctrica. Muchas gracias por la invitación al evento. Muchas gracias, Julián, y a todos por esto. Antonio, mil gracias, excelente charla, como lo dijiste desde el principio hasta el final, un debate muy, muy importante y lo mencionaste muy bien y hacemos énfasis en todo en este simposio. Eso es un trabajo interdisciplinario. Todas las personas responsables de la atención tenemos un papel que hacer, algo que hacer. Muchísimas gracias, Antonio, por tu participación y te invitamos a que sigas conectado. Muchas gracias, Julián.